otro tema que también es un tema álgido en las relaciones internacionales, en los conflictos geopolíticos, en la política internacional, es el aspecto nuclear, que es una palabra que por supuesto atemoriza. Ya hemos visto con temor que la iraniana, por ejemplo, llegue a una fase superior y muy peligrosa de un enfrentamiento nuclear, pero también vimos hace algunos meses cómo Estados Unidos, junto a su aliado en la región Israel, son puntos estratégicos del programa nuclear iraní. Cuando uno habla de o pone sobre la mesa la palabra nuclear, probablemente uno de los países que más salta a la vista es Irán, por supuesto, por lo complicado que ha sido toda la gestión con este país. Recordemos que en el 2015 se firma un histórico acuerdo para precisamente controlar el desarrollo del programa nuclear iraní. En el 2018 el presidente Donald Trump se saca a Estados Unidos o se sale de este programa nuclear iraní y bueno, estas idas y venidas han estado siempre marcando la agenda internacional. También será parte de lo que conversaremos o seguiremos conversando con Luis Alejandro Ruiz, periodista especializado en asuntos internacionales y geopolíticos. Luis Alejandro, este tema que también es un tema álgido, es un tema complicado en las relaciones internacionales. Irán está siempre ahí en el medio, pareciera que todos los ojos del mundo ven a Irán, pero resulta que otros países, como por ejemplo el caso de Israel, que también tiene material nuclear no declarado. También es riesgoso para la región, entonces se le pide por un lado a Irán que, digamos, controle o disminuya todas las actividades con respecto a este programa nuclear iraní, mientras otros países no declaran exactamente qué tienen, qué hay. Esto también es un tema complicado, ¿no? Sí, yo creo que eso que acabas de tocar es muy importante porque hay que remontarse a lo que fueron los acuerdos de Teherán en 2010. Esos acuerdos fueron mediados por Celso Amorim, que hoy es el asesor del presidente Lula para asuntos exteriores y en ese momento era el canciller de Brasil y el entonces canciller de Turquía. Son los únicos dos países que lograron que Irán aceptara incluso entregar muestras de uranio, como que una mayor apertura en ese sentido. Pero esos acuerdos no fueron reconocidos por las naciones occidentales. Y Amorim, en una de sus memorias, cuenta que básicamente esta objeción a Irán no obedece a un tema técnico, sino obedece a un tema político. Porque básicamente Occidente no reconoce el derecho de Irán a trabajar incluso con temas nucleares, ni siquiera ya hablamos del tema. Dentro de esas divergencias, Irán vio la posibilidad de que cooperando con Occidente esos acuerdos se iban a respetar y que evidentemente se le iban a levantar las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad y que iba a ingresar inversión occidental al país. Incluso en aquel momento, por el año 2016, China también había prometido un paquete económico para ayudar a Irán. Irán prefirió no como entregarse completamente a esa posición económica, sino tener las esperanzas en que iba a lograr un acuerdo con Occidente. Eso se rompe porque evidentemente Donald Trump, que está muy influenciado por círculos neoconservadores, especialmente por el lobby de la AIPAC, que es un lobby bastante favorable a Israel, pues se salió de esos acuerdos porque Israel nunca estuvo de acuerdo con básicamente esa interlocución entre Estados Unidos e Irán o Irán con Occidente. Y estamos volviendo desde el 19 de septiembre por decisión del Consejo de Seguridad básicamente a un esquema de sanciones multilaterales que van a hacer o están haciendo, según varios especialistas, que Irán vuelva a cerrarse y evidentemente vuelva a mirar hacia China, vuelva a mirar hacia Rusia y vamos a tener la posibilidad de que las reformas que se puedan haber emprendido desde Irán pues se vayan perdiendo. Fíjate que antes de la acción militar en los sitios o en los lugares estratégicos del desarrollo del programa nuclear iraní, se estaba hablando sobre una renegociación de este acuerdo y por supuesto tira al traste toda la intención de renegociar el acuerdo nuclear iraní. Recordar también Irán, un país sancionado por Occidente con muchas sanciones y hubo un intercambio, ¿no? Alivio de sanciones. Intercambio incluso de prisioneros hubo, o sea, eso es una cuestión importante. O sea, habían acuerdos. Pero aquí hay algo interesantísimo, porque ese acuerdo que se estaba renegociando era entre J.D. Vance, básicamente Tulsi Gabbard, que es una de las directoras de inteligencia de Estados Unidos en este momento, que declaró que Irán no estaba fortaleciendo su programa nuclear antes de que ocurriera. Trump dijo como que eso no era muy importante. Pero también tenemos a Abbas Araghchi, que es el ministro de Exteriores de Irán. Curiosamente, estos tres personajes tienen algo en común, que es que los tres vivieron la experiencia. Saddam Hussein intentó invadir Irán y Araghchi, que es el ministro de Exteriores iraní, fue uno de 1 millón de jóvenes que se enlistó vivió como las consecuencias en carne propia. J.D. Vance también estuvo en guerra. Creo que eso había permitido como una suerte de puente o de interlocución que se había mantenido hasta que ocurre pues, el ataque estadounidense con el apoyo de Israel a Irán,
que por cierto no fue que dañó del todo las instalaciones o las capacidades nucleares de Irán, ¿no? Ahí también hay como, obviamente cada bando vende propagandas pero eso sí es muy interesante porque hablamos de personajes que tienen experiencias de vida comunes y que evidentemente eso... Estos análisis piensan el objetivo que tenía estos ataques al programa nuclear iraní, que recordemos además fue llevado por Estados Unidos, con el apoyo de Estados Unidos fue desarrollado en Irán, pero al margen de eso también pues uno analiza cuál fue el objetivo, porque además pareciera que aquí se mezcla todo, se da en medio de las tensiones entre Irán e Israel, en medio también aparece, ¿no?, el programa nuclear iraní como un objetivo militar de Estados Unidos, después se desinfla toda esta situación y pareciera que después de aquí no pasa más nada, simplemente se atacan estos lugares estratégicamente según Estados Unidos, pero pues pareciera que fue para, de alguna manera, desarticular esas negociaciones alrededor de volver, digamos, a lograr un acuerdo en cuanto al tema nuclear, ¿no? Sí, mira, a ver, yo creo que hay una clave muy importante. Esto no se trataba solo del tema nuclear, también era una operación para intentar un cambio de lo que se llama régimen change o un cambio de régimen en Irán. O sea, Israel, ¿cómo nombra esta operación? Operación de Nación de Leones, ¿no? ¿Cuál era la bandera de Irán cuando estaba gobernada por la dinastía Pahlaví, o sea, la del Shah? Bueno, eran los leones. Y es la bandera que todavía reconoce un sector de la oposición iraní, ¿no? Como que entonces la intención era también generar un colapso y generar abiertamente un cambio en Teherán, que finalmente no terminó ocurriendo, porque como han alertado expertos como Esfandiar Bahadmajiniyah y otros analistas iraníes que estudiaron la situación, hay un artículo en el medio de Diplomat que es muy interesante, que habla cómo estos ataques terminaron socavando la influencia de los sectores reformistas dentro del gobierno iraní. O sea, básicamente aquellos sectores que tenían esperanzas en una apertura hacia Occidente, con este ataque básicamente dijeron, mira, ahora hay que negociar con China porque vimos que intentamos negociar, intentamos hacer esto y esto no ocurrió. Desde luego Irán también tiene parte de sus responsabilidades en toda esta situación, pero es interesante analizar cómo esa situación, en vez de empujar una mayor apertura, una mayor cooperación, termina siendo que incluso los sectores que avalaban esa interlocución con Occidente ya necesariamente no estén pensando en que es la única vía. Hay una acción importantísima que tomó el gobierno de Irán en medio de estos ataques y fue la designación de Sayed Ali Mahadahani, que es el actual ministro de Economía y que es una persona muy singular, es un perfil muy singular. Es un perfil formado en Occidente, con formación en Estados Unidos, economista, pero que pertenece más al ala reformista y que tiene vínculos con la diáspora iraní y que se ha propuesto en su plan de economía desmontar varias de las medidas económicas que ya existían para impulsar una suerte de reforma económica en la que él tenía esperanzas de que evidentemente el país renegociara el acuerdo, pero también está planteando una reforma económica para adaptar a Irán en caso de que Irán ya no pueda tener cooperación con Occidente. Entonces, la inclusión de ese tipo de personas en el seno del gobierno iraní es como una nueva ola de tecnócratas académicos que no tienen necesariamente afiliación política, pero que sí pertenecen a lo que queda de la clase media iraní, que bueno, sufrió las consecuencias económicas de la crisis y también de la crisis económica que, como lo detallan Mohammad Farsigan y Nader Habibi en un estudio que fue publicado recientemente en The Lancet y citado por medios como Al Jazeera, fue uno de los sectores del país más afectados por las sanciones impuestas tanto por el Consejo de Seguridad como por Estados Unidos. Y ese sector era como el génesis o el núcleo que había impulsado distintos movimientos de reforma en la historia contemporánea de Irán. Entonces, que ese sector esté tan debilitado o ya no exista, pues también reduce la influencia de los sectores reformistas dentro de Irán. Fíjate, Luis Alejandro, hemos estado analizando el mundo y esta reconfiguración del sistema internacional desde dos temas importantes, pero no quiero cerrar la entrevista sin antes preguntarte cómo ves ese cambio en el sistema internacional. Por un lado, Estados Unidos, hasta ahora la gran potencia, pero que esa hegemonía se ha ido socavando. China, por supuesto, que todavía necesita consolidarse como una potencia militar precisamente para lograr ese estatus de superpotencia. Está Rusia también, y digamos esas potencias emergentes o potencias que están por allí destacando, como es el caso de la India, en nuestra región Brasil, que todavía pareciera que tienen cosas por demostrar, iniciativas como los BRICS. Entonces esto, digamos, está cambiando el mapa mundial y está haciendo que el poder de alguna manera se distribuya, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, estamos en plena reconfiguración. Uno de mis temores es que las instancias multilaterales terminen de perder valor
Yo creo que hay que rescatar el multilateralismo, es la única forma en la que la humanidad va a poder dirimir sus diferencias y los actores fuertes se van a ver obligados a cooperar, incluso con aquellas naciones que están planteando un cambio. Creo que también estamos entrando en una dicotomía donde están volviendo a aparecer o están volviendo a reaparecer emociones políticas o teorías de las relaciones internacionales que ya parecen superadas en su debido momento. Y, por ejemplo, Estados Unidos pronto va a publicar un nuevo documento sobre su estrategia de seguridad, ¿no? Teorías como el realismo. No, el realismo no tiene nada de malo en teoría, pero sí como que nuevamente el tema de las zonas de influencia, como que ver el mundo como que esta es la zona de tal país y las naciones que están allí no cuentan, no tienen voz. Básicamente también ya el orden internacional que vivimos desde la Segunda, que es reflejo en un Consejo de Seguridad que cada vez se vuelve más inoperante, tiene que reformarse. El Consejo de Seguridad debe reformarse, las Naciones Unidas deben reformarse también. Y en ese sentido hay propuestas muy interesantes que han levantado países como Brasil, incluso países africanos que también han planteado una forma distinta de integración. O sea, es un poco irónico que América Latina no tenga un asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿no? Y que, por ejemplo, naciones africanas tampoco lo tengan de manera permanente. Yo creo que ahí hace falta una mayor visión de la realidad global. No es solamente lo que piensan las naciones del norte, sino también tenemos un sur global que está creciendo, que está teniendo iniciativas propias en mecanismos de integración y que, bueno, evidentemente en esta ola de más o menos valorizar menos los organismos de integración, vamos a tener que volver a reconstruirlos y pensarlos. Y yo creo que esa es una gran responsabilidad que tienen países como Venezuela, por ejemplo, de aquí al futuro, o países de América Latina como Brasil. Incluso hemos visto cambios profundamente relevantes en lo que es la Unión Europea. Es un modelo que está siendo cuestionado, siendo el modelo de integración hasta ahora más exitoso, ¿no? Entonces, yo sí considero que hay que volver al multilateralismo, pero con un enfoque muy reformista adaptado al siglo XXI, a las realidades complejas. O sea, también tenemos el tema del espacio, que lo hablamos, que parece que está ignorado, y tenemos realidades y problemas que la humanidad necesita afrontar en conjunto, porque si no los afronta en conjunto, como el cambio climático, las distintas emergencias que existen en el mundo, no se van a resolver, esa es la realidad. Un solo país no tiene la oportunidad de resolver nada, o sea, tiene que volver al consensualismo desde un respeto también a la soberanía de los países. Y probablemente la crisis del multilateralismo tiene que ver con la incapacidad de resolver distintos temas y, por supuesto, tiene que readaptarse a las realidades y a las necesidades del mundo actual. Luis Alejandro, yo te quiero agradecer por habernos acompañado esta tarde. Ha sido un gusto escucharte. A ustedes. Escuchaban a Luis Alejandro Ruiz, periodista especializado en asuntos internacionales y geopolíticos, periodista de Guacamaya, haciendo un análisis sobre la geopolítica del espacio ultraterrestre, el programa nuclear iraní y en general cómo el mundo se está reconfigurando y cómo los distintos polos de poder están cambiando, por un lado unos haciéndose más fuertes, por otros lados otros, digamos, ganando más prominencia, pero lo cierto es que estamos en una época de cambio. Con esta conversación nos toca despedir por hoy esta edición de Brújula Internacional, como siempre agradeciéndole que esté allí, que nos acompañe cada tarde, intentando entender cómo funciona el mundo. Ha sido un placer, feliz tarde para todos.